Bueno, da gusto seguir viendo la carpa llena, que vayan avanzando las actividades del Celsius. Estamos en un momento especialmente contento porque desde que empezamos el primer año con el Celsius fantaseábamos y queríamos y peleábamos por la idea de poder tener a Joe Hill con nosotros por distintos motivos. Primero, nos parece aquí en Avilés, que se celebran unas jornadas del cómic que va a hacer ahora 22 años, nos parece uno de los guionistas, de los pocos guionistas que realmente han hecho una obra que ha trascendido ya, como es Locan Key, y que es de lectura, o debería ser de lectura prácticamente obligatoria. Pero esto es algo de lo que hablaremos el sábado, por su trayectoria literaria, que desde que leímos por primera vez El traje de muerto, seguimos con Cuernos, con Nosferatu y ahora con Fuego, ha subrayado su nombre entre los lectores a los que hay que seguir, pero de esto hablaremos mañana, sino porque, bueno, es uno de esos nombres que es imposible pensar cuando haces un festival sobre creación de género y que no esté en los primeros en tu lista. Por fin está aquí, lo volveremos a hacer al final, pero qué menos que recibirlo como se merece, no con oferta de la mano de Nocturna, de lo cual estamos tremendamente contentos, y que encaja estupendamente en el Celsius, una referencia por supuesto al fuego, en un festival que marca la temperatura 232 a la que arde un libro en homenaje a la obra de Ray Bradbury, y que ayer en una charla con Bruno Arpaia, en la que presentaba su novela sobre a dónde nos puede llevar el calentamiento global, de la que estaba hablando con él, me daba cuenta de los muchos puntos en común, aunque no lo parezca, que puede tener con la novela de Joe Hill, ¿no? Porque también parte un poco de esto. Bruno decía en un momento determinado que es tan grave el problema del calentamiento global que si nos paráramos a pensar en él, de verdad, seriamente, probablemente no podríamos pensar en otra cosa. Y decía que había muchas formas de responder a este problema. Yo creo que la ficción y la ciencia ficción siempre ha sido uno de los mejores modos de hablar del presente, de hablar del hoy, de hablar de lo que sucede hoy en día. Me gustaría saber, después de leer la novela, ya que nos lo puede contar, cuánto de esta preocupación por el calentamiento global está en el germen de una novela como Fuego. The detectives who search for serial killers are only allowed to work for about 18 months, and then they're given a different assignment because it's too depressing, it's too grim, it's too bleak to carry on the work for more than a year and a half. It breaks a person down psychologically. I learned recently that climate scientists who are studying global warming also are only allowed to study the problem for about 18 months, and then they're rotated out to do something else because it just makes them too colossally depressed. Los agentes de policía, los detectives que se encargan, los inspectores que se encargan de tratar de detener a los asesinos en serie, no pueden estar en un caso más de 18 meses, más de año y medio. Si están más de año y medio, los cambian y los asignan a un caso distinto, porque consideran que es tan deprimente lo de tratar de atrapar a un asesino en serie, que es tan oscuro y tan triste que necesitan cambiar y poder tener un trabajo distinto que les permita recuperarse un poco. Bueno, pues hace poco me he enterado de que los científicos que investigan el cambio climático no pueden estar dedicados a eso más de 18 meses, por exactamente las mismas razones. Es un tema tan deprimente, es una cuestión tan dura y tan oscura que necesitan que los vayan rotando y dedicándose a otras cuestiones, porque si no acabarían demasiado deprimidos. Fiction is a place we go to explore the questions that frighten us the most, questions we don't want to deal with in day-to-day life, but that our subconscious wants to wrestle with. So many stories begin with the loss of a loved one, and we don't want to think about losing our spouse, our parents, our children, but that is something that could happen in your life. We almost certainly will live to see our parents die. You may or may not outlive your spouse. You will lose loved ones in the course of your life. And we do need to emotionally prepare for those kind of stresses. So fiction is a place, a playground where we can go and explore those ideas and even have a little fun, and mentally prepare, emotionally prepare.
I think often, as a horror writer, I think often about Jeff Goldblum in The Fly. I love The Fly. It's a great film. I love Cronenberg. In The Fly, Jeff Goldblum, a scientific experiment goes wrong, and his skin begins to fall off, and pus begins to leak from every orifice. His prick falls off, and he puts it in a jar. Oops, are there any kids around? I don't think it's likely anyone in this room is going to start to turn into a fly, but all of us, if we live to be old enough, will struggle with the decay of the body, the failure of your organs, the exhaustion of your flesh. And something like The Fly is a way to explore that and think about it, have some laughs, scream a little, and learn something. Creo que la ficción es una de las mejores herramientas de las que disponemos para abordar aquellas preguntas que más miedo nos dan, aquellas que están presentes en nuestro día a día, que tratamos de apartar y de ocultar, pero que nuestro subconsciente no nos deja abandonar. Son las que están siempre ahí. Hay muchas historias, muchos relatos que empiezan tradicionalmente con la pérdida de un ser querido, algo para lo que no estamos realmente preparados. Nadie quiere, ningún ser humano quiere perder a sus seres queridos. Todos los que somos padres tenemos miedo de lo que le pueda pasar a nuestros hijos, pero esas cosas suceden en la vida y lo más probable es que a lo largo de nuestra existencia tengamos que afrontar la muerte de nuestros progenitores y tenemos que estar preparados para ello. Puede que no sobrevivamos a que nuestra pareja muera antes que nosotros. Puede que perdamos algún ser querido, es casi seguro que nos ocurre durante la vida y tenemos que estar preparados para el estrés que eso nos va a suponer. Y una de las formas de prepararnos es mediante la ficción. La ficción nos ofrece el mejor patio de juegos, por así decirlo, para abordar este tipo de ideas y prepararnos tanto emocional como mentalmente para lo que puede ocurrir cuando perdamos a un ser querido. Hay otro ejemplo en el que la ficción nos ayuda, es el caso de Jeff Goldblum en la película La Mosca. A mí me encanta La Mosca y me encantan todas las pelis de Cronenberg. No sé si la habéis visto, pero en La Mosca Jeff Goldblum se somete a un experimento que es alemán y empieza a caerse de la piel a tiras, le sale pus de todos los orificios del cuerpo, se le cae la chorra y la guarda en un frasco. No hay ningún niño en la sala, ¿verdad? Vale. Eso. No creo que ninguno de los aquí presentes nos vayamos a transformar en una mosca, pero en realidad la película es una metáfora acerca de lo que ocurre, de lo que nos va a pasar a todos a lo largo de nuestra vida. El sufrimiento que vamos a padecer si vivimos lo suficiente como para que empiece a fallarnos el organismo, como para que nuestros órganos dejen de funcionar correctamente, como para que vayamos decayendo y agotándonos. Lo de la mosca es simplemente una forma de explorar esas sensaciones a las que nos vamos a tener que enfrentar todos y es divertido el poder utilizar la ficción para aprender sobre estas cosas y prepararnos para ellas. I love doing interviews with the translator because if I say something witty and brilliant, or if he says something witty and brilliant, you'll think it was me. But if I say something moronic, you'll think it was him. Me encanta hacer entrevistas con mi intérprete, porque si digo algo que suene ingenioso y brillante, pensaréis, qué bueno el tío, mira lo que ha dicho. Y si digo una tontería, pensaréis, mira el traductor. A mí me gusta mucho en la primera parte de la novela, es una novela que va en continuo crecimiento, en la que planteas un montón de preguntas, interrogantes, situaciones que el público va uniendo, pero es una decisión muy valiente, ¿no? La primera escena, o una de las primeras escenas en las que se descubre la plaga a través de los ojos de una persona que a través de un cristal ve a una persona entrar en combustión espontánea, ¿no? Uno de los retos más difíciles a los que se enfrenta un escritor es construir una imagen así, para empezar, porque marcas un nivel a partir del cual hay que construir la novela y hay que estar muy seguro para hacerlo. Cuéntanos un poquito de esta decisión, ¿no? De coger a la gente y luego ya no soltarla a lo largo, como veis, de bastantes páginas. I had that image, the image that opens the book. When the book begins, there's a school nurse who's treating a boy with a black eye. And they're having a conversation, and she looks out the window and she sees a man outside staggering through the playground as if he's drunk. And smoke begins to pour out of the sleeves of his coat, and he falls to his knees and his head erupts into flame. And I actually had that image for
15 years before I was ever a published novelist. I had the beginning of the book, I just didn't know what to do with it. La imagen que abre el libro, esa primera escena, consiste básicamente en describir lo que le ocurre a una enfermera que hace primeros auxilios en un colegio y que le está curando a un niño al que le han dejado un ojo morado. Y mientras está hablando con el crío, ve de repente a través de la ventana cómo entra un tipo en el patio de juegos, en el patio de recreo, y se va tambaleando como si estuviera borracho. Y le empiezan a salir volutas de humo de las mangas del abrigo que lleva, y cae de rodillas, y luego le estalla la cabeza en llamas. Y esa imagen llevaba conmigo pues 15 años, por lo menos, la tenía en la cabeza desde hace más de 15 años, desde antes incluso de ser un novelista al que hubieran empezado a publicar. La tenía en la cabeza, pero no sabía qué hacer con ella. Las buenas ideas lo que tienen es que luego las ves y dices, bueno, pues ¿cómo no se le ha ocurrido antes, ¿no? A nadie? Y precisamente la dificultad se estriba y queda clara en eso, ¿no? Y que no se le ha ocurrido antes a nadie. A mí me parece muy interesante todo el concepto de la espora, de la combustión espontánea y de esta manera de extender una plaga, pero mostrando al mismo tiempo que incluso en esa desesperanza y en esa situación oscura, hasta el ser humano consigue en cierta manera, o algunos de ellos, como conseguir controlar esto y utilizarlo un poco a su favor. Háblanos un poquito de la construcción y de la investigación que hay detrás de cómo funciona una plaga, de las esporas, etcétera, etcétera. Right, so before The Fireman, I had written several books of supernatural terror. And I wanted The Fireman to be more grounded in science and what we know to be true. My mother is an amateur mycologist, so she knows a lot about mushrooms, she's read a lot about mushrooms, she's read a lot about spores, she's made a study of it. And my father writes scary fiction as well. He's had a few books. I think he has a promising future if he keeps at it. And he wanted to write about spores somehow. And my mother said over and over, no, that's mine. But she never said it to me. So then I wrote this book, and my dad said, why? She never would have let me write anything like that. What can I say? She likes me more. Antes de escribir Fuego ya había escrito varias novelas más de terror sobrenatural y quería que Fuego, esta última novela mía que se ha publicado de momento, tuviera una base más científica, que estuviera más anclada en una base científica y de realidad. Resulta que a mi madre le encanta salir a recoger setas, sabe de micología, es una micóloga aficionada y sabe bastante acerca de esporas. Mi padre también es escritor, no sé si lo sabíais, ha escrito alguna que otra novela, tiene un futuro prometedor por delante si se sigue dedicando a ello, y él ha querido escribir una novela con esporas en ella desde hace muchísimo tiempo, pero mi madre siempre decía, no, las esporas son mías, pero eso se lo decía a mi padre, a mí no me lo dijo nunca. Así que yo cogí y dije, pues mira, lo voy a escribir. Y escribí el libro y según lo acabé y se lo dije a mi padre, me dijo, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? A mí tu madre no me dejaría escribirlo. Y yo me quedé mirándole y dije, bueno, es que a mí me quiere más. You know, the other thing is, we were talking about global warming earlier, and I am concerned about climate change, and The Fireman is about our world heating up, and the great risk that puts us all at great risk. And I wanted to explore that. The next book is called Strange Weather, and is a collection of 4 short novels, all concerned with climate. One is about the sky opening up and raining nails, and another story includes a tornado of fire that runs out of control. I'm concerned about this subject, but you have to watch out, because people don't want to be preached at. No one wants to pay, I don't know how many euros for a lecture. So you want to be entertaining, you want the pages to fly, you want to feel engaged with the characters in peril.
If along the way we find ourselves thinking about real questions and real problems, that's a bonus. But it has to come as an after effect of a good story. It can't be the first thing or the central thing, or readers will go read something else. Hablábamos antes del cambio climático, del calentamiento global. Son temas que realmente a mí me preocupan muchísimo. Y Fuego, en realidad, trata de esas cuestiones. Trata del peligro de que nuestro mundo arda en llamas, de que acabe consumido por el fuego. Mi siguiente libro se publicará en breve en Estados Unidos y se llama Strange Weather. Y es una antología, un tomo que recoge 4 novelas cortas, y en todas ellas hablo también del cambio climático, de todas estas cuestiones. Una de las novelas, por ejemplo, habla de cómo se abren los cielos y empiezan a llover clavos. Otra de las historias es acerca de un tornado de fuego. Es un tema que me preocupa bastante, pero como con todos los temas que me preocupan, no puedo tratar de echarle un sermón al lector. Nadie quiere pagar 10 y pico, 20 y pico euros por leer lo que no deja de ser un sermón por parte del escritor. Tienes que hacer que sea algo divertido, que haya una conexión con los personajes, que cuando los personajes estén en peligro, ellos se preocupen, los lectores, quiero decir. Si además de conseguir que se preocupen y que empaticen con los personajes, puedes incluir preguntas o cuestiones y hacerlas reflexionar, puedes abordar algunos de los problemas que te parecen más importantes, eso es un bonus, es un valor añadido que tiene el libro. Pero eso tiene que ser como un efecto secundario, tiene que venir después de la lectura. No puedes entrar con eso al lector, tienes que contarle algo que le entretenga y le divierta, porque si no, van a dejar de leer el libro y pasarán a otro. Y antes de abrir un poquito el turno de preguntas y de que se nos eche el tiempo encima, sí que comentabas evidentemente que esta novela, en comparación con otras películas, con otras novelas tuyas, está más anclada con la realidad, ¿no? En lo que a la amenaza se refiere. Y esto hace también que lo que da miedo sea más aterrador si cabe, porque no es un ente sobrenatural, sino que es el propio ser humano respondiendo ante una situación horrible, algo que por otra parte sucede en el mundo prácticamente todos los días, en alguna parte, miremos hacia allí o no. Pero construyes un personaje optimista y yo creo que hay un mensaje también muy importante. Generalmente la amabilidad en esta vida se confunde como un signo de debilidad, cuando yo siempre he creído que es todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que esto es algo que subyace en tu novela, ¿no? Hasta qué punto el ser humano también es amabilidad y hasta qué punto es un elemento esencial en la vida, incluso en la situación más horrible. So, in The Fireman, the spore dragon scale, which has no cure, it gets on you, and when you feel anxiety, you begin to smoke. And if you can't control your fear, you burst into flames. And so it is people's fear and hatred in the story that burns them up. And I think to a degree, this happens all the time, that we see people all but setting themselves on fire with anger and with fear. I think people with that point of view managed to elect our last president in America. At the same time, people who have dragon scale, who are in a community where they feel approval and kindness glow, and they get a sort of natural high, which is better than burning alive, but also has a little bit of a danger because it tends to wipe out your individuality in the story. It makes you less of a person and more just a creature of the flock. And so I wanted to focus on heroes who are not afraid and are not angry, who are strong enough to be optimistic and are unique enough to be individuals. Because I think hope, optimism, empathy, and individuality is what makes you a complete person. But I couldn't come out right and say that because it would be preaching and boring.
en Fuego se cuenta la historia de una plaga que no tiene cura, algo que no puedes controlar. Una espora que cuando te infecta hace que si caes presa de la ansiedad empieces a humear, te salga humillo de la piel. Y si no eres capaz de controlar esa ansiedad y acabas teniendo un ataque de pánico, de ira, pues arderás, acabas en combustión espontánea. La gente que tiene mucho miedo o que siente mucho odio en su interior, en mi novela, acaba ardiendo en combustión espontánea. Y eso es parte de lo que les motiva a comportarse como lo hacen. Tienen que estar tratando de mantener el control todo el rato. Sabemos, además, que en el mundo hay gente que se calienta, en nuestro mundo, quiero decir, se calienta hasta el punto de que casi pues arden por culpa de la ira y del fuego, digamos un poco metafóricamente. Esa gente, por cierto, es la que ha hecho que en Estados Unidos hayamos elegido al presidente que hemos elegido. La gente que se deja llevar por el miedo y por la ansiedad. La escama de dragón, que es el nombre que le he dado al virus en la novela, es una espora que no tiene un valor predeterminado. Te puedes encontrar con una comunidad, como ocurre en el libro, que es capaz de controlar el miedo y la ira y que es capaz de conseguir un colocón natural, por así decirlo, al ser capaces de gestionar lo que les proporciona la espora. Desde luego, lo del colocón natural es mucho mejor que arder así por las buenas. Pero tiene un problema, y es que cuando tienes ese colocón natural por culpa de la espora, pierdes la individualidad. La espora elimina tus recuerdos hasta cierto punto y hace que formes parte de un ente, de un rebaño en el que no eres consciente de ser tú mismo. Yo quería que mis protagonistas, mis héroes, fueran gente que no se dejaba llevar ni por el miedo ni por la ira, que fueran optimistas y que al mismo tiempo fueran capaces de ser individuos, mejor dicho, que supieran separarse del rebaño. Creo realmente, y creo a pies juntillas, que la esperanza, el optimismo y la capacidad de ser un individuo único son lo que hacen que seas una persona completa. Esos son los tres grandes rasgos de una persona completa y segura de sí misma. Lo que ocurre es que no lo podía decir de primeras, porque claro, si no sería el libro un tostón y estaría pues dando un sermón. Bueno, ¿alguna pregunta? Que aún te hacen para una o dos. ¿Alguna? Quería saber qué opina de la que luego utilicen que la preparación a la lectura de su novela Cuervos en general sobre ellas y sobre su padre de las I wrote a book about a man turning into a devil, sprouting horns and inheriting all the powers of Satan. And that image of a man with horns has haunted me for years, and I even feel like I'm seeing it now. Escribí una novela acerca de un tipo que le salen cuernos, que empieza a tener poderes como los de Satanás. Es una imagen que me acosó durante años hasta tal punto que me parece que le estoy viendo ahí al fondo. I wouldn't dare criticize the film with the horned man standing in the back of the room. Con un tipo cornudo ahí atrás, ¿cómo voy a criticar yo la película? Ni de coña. In any event, I loved the picture. Daniel Radcliffe was superb. Y de cualquier forma, me encantó la película y Daniel Radcliffe estaba de fábula. ¿Alguna otra pregunta que queréis aprovechar para hacerle a Joe? ¿Qué ataque de timidez? Me gustaría saber si tiene continuación, porque ya es un poco... ¿Es de que follow-up? A sequel? It's the first time I've written a book where I thought I might want to revisit the characters in a decade. I'd have to let some time pass, but I'm also interested to know what happens next, so maybe, but no promises. Sometimes I think it's better to let the reader imagine what happens next. Let the reader write their own sequel in their head. Es la primera vez que escribo un libro en el que tengo ganas de volver a retomar los personajes quizás cuando haya pasado una década en su mundo, pero necesito más tiempo. Me interesaría, pero no puedo prometer nada. Pero de todas formas, las mejores secuelas suelen ser las que se inventan los lectores en su cabeza. Nos están pidiendo que cuando hagáis más preguntas desde el público, ahora mismo no tenemos micro, pero gritad, ¿vale? Para que se oiga para todo el mundo. You can ruin a story by dragging it out for too long.
Hannibal Lecter in Silence of the Lambs was the most terrifying villain anyone had ever seen in a film. But then there was another movie about him, and another book, and another movie, and another book. And after a while we found out he was just another serial killer whose daddy didn't love him and mama didn't understand. Escribir demasiado cerca a un personaje puede acabar por cargárselo. En El silencio de los corderos, Hannibal Lecter era un villano realmente aterrador, de los más aterradores que hemos visto en la vida. Pero claro, en El silencio de los corderos estaba fantástico, pero luego hubo otra peli, y otra novela, y otra peli, y otra novela, y otra peli, y otra novela. Y al final descubrimos que no era más que otro asesino en serie al que su papi no le quería y su mamá no le entendía. Y ahora sí, sería la última pregunta. Bueno, a ver si son rápidas, no nos da tiempo a hacerlas. People, and together they hunt down people who are sick with dragon scale and wipes them out, because once you're dead you can't catch on fire. And I wanted, at the last minute, I tried to get my editor to hold up publication so I could stick him in a Make America Great hat. But it was too late, we were on our way to press, so I missed that. Hay un malo, efectivamente, en la novela que se llama El hombre Malboro y que se encarga precisamente pues, de cazar a aquellos que están infectados. Trata de hacerlo con un equipo de gente que le ayuda, buscan a aquellos que están infectados con la escama de dragón y quieren acabar con ellos lo más rápidamente posible, porque una vez estás muerto ya no puedes arder, ya no hay combustión espontánea. Quería haber hecho una cosa con este personaje, lo que pasa es que no llegué a tiempo. Le pedí a mi editor, cuando estábamos entrando en imprenta, que por favor pararan las máquinas, pararan la rotativa, porque quería incluir un detalle en el personaje y era hacer que llevara una gorra con el eslogan Make America Great Again, que es el de Donald Trump. Pero llegué demasiado tarde y perdí esa oportunidad. But also, Fuego is partly a response to The Walking Dead. Now, I love The Walking Dead, and I love zombie apocalypse stories. But think about what that show is about. You have a small gang of people who hide behind walls from all the rest of the world, and the rest of the world is infected and ugly and dangerous, and you can't feel anything for them emotionally. The best thing you can do is just blow them away. Isn't that how America is behaving right at this moment? I don't really want to be on the side of the healthy. I want to root for the sick. I want to take up for the ill. So when the firemen, our heroes are the people who are infected, the people who are walking around with the death sentence. They're the people we care about. They're the people we're rooting for. The Marlboro Man and his cohorts are cruelly wiping them out. But it would have been very easy to revise the book to make the Marlboro Man and Jacob, his second in command, into the heroes. Jacob, Harper's ex-husband, is like the guy in the cowboy hat in The Walking Dead. So yeah, it's very much a response to the lack of empathy and the glorification of fear that we see in zombie apocalypse stories. También el libro es un poco una respuesta de Walking Dead al apocalipsis zombie, un apocalipsis zombie en el que los supervivientes se dedican a encerrarse tras muros y a apartarse del resto del mundo. Cuando ven a alguien que está infectado, lo que hacen es comportarse como si fuera una amenaza y cargárselo a tiros. Quieren apartarse de todo lo que les rodea. Un poco lo que trata de hacer hoy en día Estados Unidos, separarse del resto del mundo. Yo no quería hacer eso, no quiero vivir en un país que sea así y decidí tomar partido por el bando de los, no de los sanos, sino de los enfermos, de los que se han contagiado. De hecho, en juego los protagonistas son gente que se ha contagiado, que tiene una sentencia de muerte y eso me preocupa y quería estar de su lado, tratar de defenderlos. El hombre Malboro y su equipo tratan de eliminarlos de la manera más cruel posible y hubiera resultado muy fácil transformar la novela en algo distinto, hacer que los héroes fueran el hombre Malboro y Jacob, su segundo al mando, que además es el ex marido de Harper, la protagonista, que es un poco como el tío del sombrero vaquero en The Walking Dead, ¿sabes? Que va por ahí pegando tiros y cargándose a la gente. Pero me parece que ya bastante falta de empatía y glorificación del miedo hay hoy en día en el mundo como para hacer lo mismo en mi novela y como para hacer lo que se hace en muchas de las novelas de Apocalipsis Zombie. Bueno chicos, estar aquí sentados tiene muchas cosas buenas, pero también tiene algunas cosas malas, y es que llega el momento de ser el malo cuando pones final a una charla.
Una de las cosas buenas que tiene esto es lo que pasa en un libro, que te deja con ganas de más, con preguntas para hacer a lo mejor mañana o pasado y con gente con ganas de seguir profundizando. Fuego... ¿Sí, perdón? Ah, sí, sí. I just want to say, in a world full of distractions, I think it's amazing all of you came out to hear me blither away at you in a foreign tongue. It's so kind of you to be interested in literature, the fantastic, and to support this festival, and I thank you very much.